Bien, voy a presentaros al ponente de hoy. Es una autoridad en la materia que va a exponer, como demuestra la exposición que tenemos en la pared de la derecha o de mi izquierda, de vuestra derecha o de su derecha, de la que ha sido, exposición de la que ha sido comisario y ideador. Bien, es graduado en Arquitectura y Urbanismo Carlos Ferreira Martins por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Sao Paulo, la celebérrima universidad. Máster en Historia por la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la misma universidad y doctor en la Universidad Politécnica de Madrid en el año 92. Actualmente es catedrático, profesor catedrático y director del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San Paulo, pero el campus de Sao Carlos, que comenzó hace muy poquito, de su mano precisamente. Primero fue un instituto asociado a, y ahora ya es un instituto de arquitectura que con su firme mano va adelante. Ha orientado, investigado y publicado sobre temas y protagonistas de la arquitectura brasileña, autor de numerosos libros y monografías. Sobre todo coordina el grupo de investigación en arquitectura y urbanismo en Brasil. No podíamos tener mejor inicio en la Bienal, dedicada este año de un modo especial, con ese acento peculiar a Brasil que muestra esa exposición. El título de la conferencia, pues ya él mismo ahora os lo dirá. Hice una petición concreta en su día y él pues lo ha hecho con la arquitectura brasileña de los últimos 60 años. Él mismo decía ahora que hablar de 60 años en 45 minutos pues no da ni a un minuto por año, pero lo va a conseguir. Carlos. Pues buenas tardes. Lo primero es agradecer muchísimo a la Escuela de Arquitectura, a la Universidad de Navarra, al Grupo S20 y a este gran amigo, José Manuel Pozo, y a todos los amigos que ya tengo aquí en Pamplona, por la oportunidad de reverlos y de hacer nuevos amigos. Tengo que agradecer y decir que es un placer y un honor haber sido invitado a la comisaría de esta modesta exposición de arquitectura brasileña y también ese desafío que me ha propuesto José Manuel, que había sido de hablar. José Manuel en un momento me preguntó: oye, ¿qué pasó con la arquitectura brasileña en los últimos 50 o 60 años? Que no sea Niemeyer y Costa y eso que ya sabemos. Y entonces mi desafío, que acepté probablemente por irresponsable en algún momento, pues es contarles muy rápidamente no todo lo que pasó en la arquitectura brasileña en estos años, sino algunas cosas que a mí me parecen particularmente interesantes, sobre todo en el sentido de superar una cierta visión que en Brasil al menos ha tenido presencia en algunos tiempos, ahora quizás menos, por suerte, que es la visión de una ruptura entre lo que es la arquitectura moderna y lo que sería la arquitectura contemporánea. Por supuesto, en 60 años de arquitectura en un país de las dimensiones de Brasil, pues no es posible hablar o pensar en la posibilidad de puras continuidades. Por supuesto, ha habido rupturas, ha habido divergencias, experimentaciones, pero y la idea de esta pequeña exposición también era remarcar cuánto de aprendizaje hay en el trabajo de las nuevas generaciones respecto a lo que ya de alguna manera se puede considerar una tradición moderna en Brasil. Pues arquitectura contemporánea, y para añadir al desafío que me ha propuesto José Manuel, el tema era por dónde comenzar. Entonces, ¿por qué 1956? Los historiadores tenemos esos vicios de ponerles fechas muy claras cuando los procesos no son
ni mucho menos tan claros así. Pero 56 tiene algún interés y alguna particularidad. 56 es el año de publicación del libro de Enrique Mindlin, que se ha publicado, se ha lanzado en el mismo momento en francés, inglés y alemán, lo que por sí ya habla del nivel de respaldo e interés internacional que en ese momento había despertado la arquitectura moderna en Brasil. 56, por otra parte, es también el año del lanzamiento del concurso para la elección del plan piloto de Brasilia. Es decir, que es un momento que un historiador puede con alguna seguridad tomar como marco inicial de una cierta narrativa. Habría que comentar muy rápidamente que, pues, como de resto lo comenta el prefacio de Sigfrid Gridlund, que presenta el libro de Mindlin, que el libro de Mindlin se propone explícitamente como una continuación del famoso libro de Goodwin, el libro y la exposición organizada en el Museo de Arte Moderna de Nueva York en 1943, que hacía un primer recuento de lo que se producía hasta entonces en Brasil, en particular desde la presencia de Corbusier y el proyecto del Ministerio de Educación y Salud Pública por Lucio Costa y un equipo de entonces jovencísimos arquitectos, entre los cuales pues Afonso Redi, Oscar Niemeyer y otros tantos. En 1942, Niemeyer, en su primer vuelo solo significativo, pues sorprende el ambiente internacional con el conjunto de Pampulha. 43, como comenté, es la exposición en el MoMA y el libro de Goodwin. 45, al final de la Segunda Guerra, pues se encierra el periodo dictatorial de Vargas. Hay la presencia significativa de Niemeyer en el proyecto de la sede de las Naciones Unidas. A inicio de la década del 50, Vargas, que había estado en el poder de 30 al 45, vuelve, de esta vez, democráticamente electo. Y los primeros años 50 también marcan el inicio de las bienales internacionales de arte en la ciudad de São Paulo, que son acompañadas por exposiciones internacionales de arquitectura. La de 54 tiene particular interés porque en este momento pues, se puede marcar lo que quizás ha sido el primer disenso significativo internacionalmente respecto a la joven arquitectura brasileña, notadamente a partir de la crítica que hace Max Will, el teórico, arquitecto y designer suizo, a la arquitectura, sobre todo de Niemeyer, que califica de formalista, de poco preocupada con el compromiso social de la arquitectura, tema que de alguna manera recoge el libro de Mindlin, 56, y el prefacio de Gideon. En el prefacio de Gideon, que era entonces secretario general de los CIAM, se manifiesta una curiosa manera, una curiosa visada internacional hacia la arquitectura brasileña. Es un entusiasta, sin duda, pero no por eso deja de comentar que la arquitectura brasileña tiene un desarrollo que le parece algo irracional. Por supuesto, la expresión irracional, viniendo de un suizo, debe tomarse en debida cuenta. Pero a partir de ahí empieza a decir que le parece espantoso en la arquitectura brasileña. Y lo primero que señala es el hecho de que en un espacio de tiempo tan corto, como puede ser del 36 del ministerio hasta el 56, 20 años, que es la publicación del libro de Mindlin, que en un espacio de tiempo tan corto, la arquitectura brasileña haya desarrollado una faz propia. Lo segundo tal vez lo más importante que a Gideon le llama la atención, o lo que a mí me interesa más del prefacio que
propone Gideon es cuando comenta que lo espantoso en Brasil no es no es la altísima calidad de la arquitectura que es hecha por 2 o 3 maestros. Dice Gideon, eso al fin y al cabo lo encontramos en cualquier otro sitio. Siempre hay 2 o 3 buenísimos arquitectos que hacen una arquitectura de buenísima calidad. Lo sorprendente verdaderamente en Brasil, dice Gideon, es el alto nivel de calidad media en la producción de un número muy, muy grande de arquitectos. Y de hecho, si uno compulsa el libro hoy, el libro de Mindlin, vamos a encontrar más de 120 autores, sin alojarlo como nos gusta hacer con los periódicos, sin un bajón de calidad. Entonces es un poco de ese tema que partí como inspiración para enseñar no necesariamente obras de altísima calidad, sino lo que sería este alto nivel de calidad media. El otro tema que a raíz de las críticas de Bill que ponen la arquitectura brasileña en un cierto carácter de centralidad en el debate internacional, es a raíz de la crítica de Max Bill, pues hay el famoso encarte llamado Report on Brazil de Architectural Review, hay un número significativo de monográficos de periódicos importantes como Architecture d'Aujourd'hui y otros sobre Brasil. Y hay, por supuesto, posiciones variadas, hay los defensores, los adeptos como Gideon, hay los que como Argan o Rogers se ponen en plan decir hay que pensarlo mejor, hay los definitivamente en contra como Max Bill, pero hay un tema común y el tema común es, además mantenerse atento aquí, el tema común es que hay una contradicción esencial, crucial, que es en Brasil, en la producción espacial en Brasil, que es el contraste, la incoherencia entre el alto nivel de la calidad proyectual de los edificios y la casi absoluta ausencia de planificación urbana. Es decir, un tema de una contradicción que a la larga se mostraría importantísimo porque, pues, ¿cómo es posible tener arquitectura de buena calidad si no tenemos ciudades de buena calidad? Este tema, esta contradicción, que a nosotros los arquitectos siempre se plantea como una asignatura pendiente, no es irreal, es real, pero hay un paréntesis que me parece importante hacer, que es pensar cuál es la dimensión y la escala de este problema. Así que veamos, en 1960, es decir, en el año en que se inaugura Brasilia, Brasil tenía 72 millones de habitantes, de los cuales el 40% vivían en ciudades, es decir, teníamos 28 millones de habitantes citadinos. Directamente al fondo, en 2010, el último censo nos dice que somos 195 millones de habitantes, de los cuales 85% viven en ciudades, es decir, somos hoy 165 millones de brasileños viviendo en ciudad. Es decir, que entre el momento de la fundación de Brasilia y hoy, Brasil hubiera tenido, o debería haber urbanizado, es decir, construir ciudades, construir las condiciones de vida urbana digna para 135 millones de habitantes, lo que es aproximadamente 3 Españas en medio siglo. No lo planteo para excusarnos, pero lo planteo para que tengamos claro cuál es el nivel del desafío que está planteado en Brasil como, aunque en otra escala, en los países latinoamericanos. Ahora bien, la mitad de los años 50 es, en Brasil, como en otros países de América Latina, el momento de conciencia de los procesos de metropolización, con crecimientos brutales, percentualmente, de las principales ciudades y, por consecuencia, con la aparición
o si no la aparición con la escala, que pasa a tomar algunos de sus macelas, algunos de sus problemas fundamentales, entre ellos las condiciones subhumanas de vivienda en las favelas o villas miserias o slums o como se las quiera llamar. Pero el antecedente importante es la verificación, a mi juicio, de que desde los años 40, final de los años 40, hay una nueva mirada sobre la arquitectura que le habrá escapado a Max Bill por algún tipo de fijación que tenía con Oscar Niemeyer, que es una arquitectura que está preocupada y que está abocada a buscar su sentido urbano o más precisamente su sentido metropolitano. Me refiero al desafío que se plantea para los arquitectos por los nuevos programas, las nuevas escalas de la condición metropolitana. Por tomar sencillamente ejemplos de São Paulo, pues eso es el desafío que afronta Rino Levi al tener que proyectar un solo edificio que abriga una sala de cine para 2.800 personas, 6 plantas de oficinas y un hotel encima. O sea, pues podéis imaginar el tipo de desafío estructural que eso supone. O el concurso que al final es vencido por Franz Hepp para la construcción del edificio Italia, edificio que abriga el Círculo Italiano, una asociación cultural muy importante de São Paulo en ese momento, y además un conjunto de 42 pisos de entre oficinas y otras actividades. Ese edificio ha sido durante muchos años un récord era el edificio más alto, más vertical de São Paulo. O el mítico Copan de Oscar Niemeyer. Normalmente cuando miramos al Copan de Niemeyer por el tema de lo fotogénico que es esa curva, eso parece remitir al tema pues, del paisaje o a la fascinación de Niemeyer por las playas de Copacabana, pero tenemos ahí una unidad de vivienda que abriga hoy 5.000 personas, que tiene debajo un complejo comercial y cultural, es decir, se trata en realidad de la proposición de otro nivel de sociabilidad urbana, más que un esfuerzo formal de dibujar olas o temas del paisaje. O aún, en el mismo momento, la sorprendente ópera prima de un arquitecto que en ese momento tenía 26 años de edad y vence el concurso para la construcción del conjunto nacional que ocupa toda una manzana en lo que es el segundo centro históricamente importante de la ciudad de São Paulo, que es la Avenida Paulista, con edificios de uso múltiple, con galerías comerciales, cines, teatros, librerías, en fin, todo lo que en ese momento la vida metropolitana proponía como nuevas pautas de consumo y de consumo a nivel de vivienda, condiciones de vivienda y a nivel de pautas de consumo cultural. Quizás una obra menos conocida, pero igualmente significativa de este proceso de responder a las demandas de la metrópolis es la Galería Metrópolis de Gasperini y Candia. Gasperini, en este momento un joven arquitecto, tenemos uno de sus trabajos más recientes, que es la Biblioteca São Paulo, en la exposición. Es decir, Gasperini es uno de aquellos cuyo trabajo, cuya investigación arquitectónica arranca en final de los 50 y sigue en actividad. También en este momento, y estoy
muy centrado sobre São Paulo, no porque sea el único sitio donde se desarrolla este nivel de desafío a los arquitectos, pero como es la metrópoli con más acelerado proceso de crecimiento, es donde esto se plantea con más claridad. El Gran Parque de Ibirapuera, que todavía es el parque urbano más grande de São Paulo, tiene el proyecto urbanístico de Burle Marx y una serie de edificios de Niemeyer. He elegido solamente una imagen, el pabellón de industrias. El parque ha sido construido para abrigar una feria que se organizó en 1954 a ocasión del cuarto centenario de la ciudad de São Paulo. Elijo esta imagen porque está vinculada de alguna manera al tema del arte y la arquitectura. Las bienales de arte y las bienales de arquitectura pasaron a partir del 54 a ser realizadas ahí, y además le elijo porque me parece que es una respuesta suficiente a todos que algún día han dicho o han repetido que Niemeyer es un escultor que no tiene el menor dominio de espacio interno. Pero en ese momento, en São Paulo y en otras ciudades, hay un otro tipo de desafíos, hay un otro tipo de convocatorias hacia los arquitectos. Me refiero a una arquitectura que ya no está pensada, propuesta para el centro de la ciudad, pero para las periferias. Entre el 1948 y 1954 se desarrolló a raíz del tema de la conmemoración del cuarto centenario lo que se llamó el convenio escolar, un acuerdo entre alcaldía y gobierno provincial, por lo cual se han construido en 6 años 140 obras entre escuelas fundamentales, colegios con enseñanza media, bibliotecas y parques y hasta algunos teatros de barrio, teatros sectoriales. Son obras de construcción muy barata, pero es la primera vez que en São Paulo la arquitectura moderna aparece como vehículo de una acción gubernamental. En São Paulo ha pasado lo contrario que en Río y lo contrario que en general se supone respecto de la arquitectura brasileña, es decir, la arquitectura moderna en São Paulo hasta entonces era de promoción privada, al revés de lo que ha pasado fundamentalmente en Río. Pero bueno, si 1956 es el momento de ese balance que hace Mindlin y que hace Gideon, es también el momento desde la inauguración del arranque del concurso que va a llevar a Brasilia. Y llevar a Brasilia significa llevar a la percepción de Brasilia como experiencia límite, es decir, como momento de más grande reconocimiento internacional y a la vez el momento de ruptura del consenso que estaba establecido hasta entonces, sea sobre la arquitectura, sea sobre el vínculo indisociable entre la arquitectura moderna en Brasil y la producción modernista en artes plásticas, de que es emblemática Tarsila do Amaral, y seguramente es emblemática esta relación de los temas figurativos. Estas palmeras que retrata Tarsila son lo que llamamos ahí palmeras imperiales, porque han sido llevadas por el rey de Portugal huyendo de Napoleón al Jardín Botánico de Río. Y es muy interesante que cuando llegó por primera vez Corbusier a Río en 1929, visita el Jardín Botánico y queda encantado con las palmeras imperiales, que de resto siempre estarán a partir de ahí en las obras de los arquitectos filocorbusianos en Brasil. Corbusier ha dicho que la palmera imperial era la más arquitectónica, el más arquitectónico de los árboles. Niemeyer lo escuchó. En este momento, bueno, a veces tengo impresión, y lo digo en Brasil, que creo que la importancia a la aventura de Brasilia
ha generado un problema para nosotros. Y el problema es que parece que Brasilia ha sido la única cosa que se ha hecho en Brasil en la segunda mitad de los 50, sea en arquitectura, sea en urbanismo, lo que, como sabemos, pues no es verdad. En este mismo momento hay toda una experimentación contemporánea, y pongo el acento sobre el tema de la experimentación, porque la obra de Sergio Bernardes o la obra de Paulo Mendes da Rocha o la obra de Lina Bobardi para nada pueden ser consideradas mera deducción, no mera continuidad de esa manera particular por la cual Lúcio Costa y Niemeyer habían leído, traducido y publicado en términos brasileños a Le Corbusier. El Paulo Mendes da Rocha, que proyecta el gimnasio del Club Atlético Paulistano, en este momento pues tiene 31 años, acaba de egresar y gana el primer premio de la Exposición Internacional de Arquitectura al año siguiente. Ya tiene su impronta, una investigación centrada, como lo veis en el MUB, sobre la dimensión expresiva y funcional y expresiva de las estructuras. Este es un tema muy importante también para Bernardes. Y 57 es el momento donde Lina empieza con las primeras propuestas para la construcción de aquel que ha sido una de las tarjetas postales más emblemáticas de São Paulo, el Museo de Arte de São Paulo. Ese momento, el paso de los 50 a los 60, es un momento de profundos cambios, también en la arquitectura brasileña. Es un momento de reconocimiento del brutalismo, sea por su visada corbusiana, sea por su visada inglesa. Es sobre todo un momento donde el tema de la identidad nacional, que había convocado a los arquitectos en los años 30, Costa, Niemeyer y otros tantos, de alguna manera parece estar afrontado, ecuacionado. Y los arquitectos, como los intelectuales, se dan cuenta que el desafío que plantea Brasil, incluso, aunque no solamente, pero incluso por el enorme desarrollo, extraordinario desarrollo demográfico, está en otros niveles que no en la afirmación de su identidad. Es decir, es necesario pensar a este momento qué sería una arquitectura ya no más moderna y brasileña, pero pensar que sería una arquitectura moderna y popular. Popular en el doble sentido de incorporar elementos de la sabiduría, de la cultura popular, como lo va a hacer Lina. La imagen de encima es la escalera que proyecta para una mansión del 17 en Salvador, ya vamos a hablar de ello. Y la imagen de abajo es de un joven arquitecto y discípulo de Artigas llamado Sergio Ferro, que ahí plantea el tema de una vivienda de clase media que hubiera podido ser construida por un solo obrero. Y de hecho lo fue. Lina Bardi, además de la producción importantísima en el Museo de Arte de São Paulo, como está en la exposición en el SESC Pompeia, tiene también un papel cultural fundamental en el ámbito de la arquitectura brasileña, porque en esa obra, que es la restauración del llamado Solar da União, era un conjunto edificado de final del 16, inicio del 17, que lo ha limpiado y lo ha reconvertido en un museo de arte popular. ¿Qué importancia tiene esa obra en particular? Ese ha sido el momento en que se introduce en Brasil la idea del restauro crítico de Roberto Pane, teórico italiano importantísimo, que tiene hoy extremada vigencia, como podéis ver, por ejemplo, en la obra de Brasil Arquitectura, que está aquí presentada en la Praça das Artes en São Paulo.
Es decir, la idea de que frente a un edificio preexistente de importancia histórica no hay que tratarlo con sacralidad y sobre todo no hay que esconder la intervención que se hace. El restauro es siempre una intervención crítica, es siempre una intervención del presente y que tiene que demarcar la distancia entre el presente y el pasado como condición de valorar efectivamente el pasado. El paso de los 59, de los 50-60 es también el momento donde va a surgir lo que la historiografía ha llamado la escuela paulista, es decir, una otra vertiente de la producción brasileña que no por oposición a la escuela carioca, la escuela de Costa y Niemeyer. Hay que mencionar que Artigas no ha aceptado nunca la idea de que hubiera una escuela paulista. Decía que lo que quería hacer era actualizar la arquitectura brasileña y seguir haciendo arquitectura brasileña. Pero en fin, así quedó conocida. Sus características fundamentales arrancan en un conjunto de edificios educacionales que proyecta entre el 59 y el 61, sobre todo el tema de una estructura porticada que se repite y que a partir de ahí permite la estrategia proyectual de tener una gran losa libre estructuralmente para la organización interna independiente. Estrategia que culminará en lo que es su obra más conocida y seguramente su obra más lograda del punto de vista estético, porque pues, me permito comentar que aquí el tema de la estrategia de la gran losa, es decir, cubres un determinado territorio y a partir de ahí te organizas internamente como quieras. Eso tiene un límite, es el problema de la iluminación. El tema es que en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Niemeyer logra algo que poéticamente es la superación. Es un logro poético que es la superación de ese dilema, porque tenemos una losa de luz, donde el tema de la iluminación isonómica está garantizada por esa particular solución. También es muy importante para la poética de Artigas, y no solamente de Artigas, como vemos en otras obras, este gran espacio vacío, que no se pretende permanentemente vacío, pero que se supone sin equipamientos y sin sobredeterminación del arquitecto, que se propone como un espacio abierto más que vacío a lo que la gente quiera hacer de él. También es el momento donde en esa perspectiva de pensar lo que sería lo popular y lo que sería cuáles son los desafíos de la arquitectura frente a una dimensión territorial inmensa. Brasil tiene 8.500.000 kilómetros cuadrados y un desafío demográfico como lo que hemos visto. Por lo tanto, el tema de las posibilidades y dificultades de la industrialización de la construcción está planteado. Está planteado y vamos a ver cómo se plantea por distintas maneras. La obra de abajo, la Casa Boris Fausto de Sergio Ferro, que está montada, totalmente montada con paneles y elementos estructurales disponibles en el mercado en ese momento, pues se la hace en el mismísimo año de la casa que habíamos enseñado antes, que creo que está pues aquí otra vez, 61, el mismo arquitecto haciendo en el mismo momento una obra totalmente industrializada con sistemas disponibles en el mercado y buscando la investigación de lo que sería todo lo al revés, una obra que recupera una manualidad y un saber disponible en un solo obrero. En el nordeste se piensa en ese momento una otra posibilidad de industrialización, que es la industrialización a partir de la tradición local,
es decir, una industrialización más que pobre, paupérrima, que arranca de las condiciones populares de construcción. Estos son cañas, bambú, que se rellena con tierra, y en ese momento se ha pensado cómo se podría industrializar lo popular. O en otra punta, y aquí está un sorprendente Niemeyer, encargado por el antropólogo Darcy Ribeiro, entonces rector de la Universidad de Brasilia, propone el Instituto Central de Ciencias en todo un sistema de prefabricación pesada, de hormigón, que por supuesto es pensada no para resolver el problema de un edificio, aunque enorme, de la universidad, pero es pensada como una alternativa para enfrentar el desafío de pues urbanizar 100 y tantos millones de personas, extender la calidad arquitectónica al máximo posible del territorio y de la población. No soy para nada un defensor de que la historia de arquitectura se subordine a los marcos de la periodización de la historia política, pero es imposible pensarlo de manera independiente. La mayoría de estos señores son hombres de izquierda, o al menos hombres involucrados con la perspectiva nacional desarrollista, muchos de ellos militantes del Partido Comunista, y por lo tanto no hay cómo dejar de verificar el impacto que va a tener en el desarrollo de la arquitectura, contradictorio, sin duda, pero que va a tener en el desarrollo de la arquitectura brasileña el golpe militar de 1964, que va a asistir un endurecimiento político en el 69, un cierto desarrollismo autoritario durante los 70 y finalmente una redemocratización lenta y tardía solamente 25 años después. El hecho que además está demarcado en el texto de la exposición es que la dictadura militar tenía un componente nacionalista y desarrollista, aunque autoritario, y eso plantea una serie de condiciones y de relaciones contradictorias con la arquitectura. Así, Vilanova Artigas, que en un primer momento, en el 65, tiene que exiliarse en Uruguay porque era del Partido Comunista, y eso, pues en el 67 puede proponer al Banco BNH, Banco Nacional de Habitación, es decir, Banco Nacional de Fomento a la Vivienda, lo que seguramente ha sido el conjunto de viviendas más ambicioso de todo el programa del BNH. Por eso hemos decidido dedicarle un panel, porque en ese conjunto que debería abrigar, no se construyó completamente, pero que debería abrigar 50.000 personas con sus viviendas y todos sus equipamientos sociales y culturales necesarios, es donde Artigas más investiga lo que él no utilizaba exactamente esa expresión, pero yo lo llamo a su propuesta de arquitectura industrializable. Es decir, Artigas, y he llegado a oírle mientras estaba en la facultad, decía que estaba seguro que en ese momento no había condiciones políticas y económicas en Brasil para industrializar radicalmente la construcción, sobre todo la construcción para viviendas, pero que era obligación de los arquitectos aprender a hacerlo. Él decía algo como, mira, si mañana hay un cambio social y hay condiciones políticas para industrializar, el tema es que los arquitectos no van a saber hacerlo. Y no es el caso de esperar el cambio social para aprender. Entonces, vamos a pensar cada obra de arquitectura como si pudiera ser industrializada, aunque en este momento sea construida en términos convencionales. Y de hecho,
se lo puede mirar mejor en el panel que está en la exposición. Hay algunos bloques que se han construido inicialmente con piezas premoldadas, industrializadas, y otros que al final la constructora decidió hacerlo en sistema convencional. Mediados de los 70 es un momento donde esa dimensión contradictoria de la dictadura militar permite que arquitectos de izquierdas sigan trabajando, pero también es el momento en que, ejemplo de este conjunto de Joaquín Guedes, empiecen a estar presentes en la producción brasileña una información de la arquitectura internacional más reciente, más contemporánea. Es evidente en esta obra la impronta de las primeras reflexiones de Stirling o del Tintin, lo que de cualquier manera es muchísimo más fuerte en el conjunto Cafundá de Sergio Magalhães. Sergio Magalhães es hoy el presidente de lo que sería el Colegio de Arquitectos en Brasil. Es decir, es un señor que sigue activo arquitectónica y militantemente. Este conjunto, que es ya de final de los 70, tiene claramente esa impronta, esa voluntad de la arquitectura brasileña de, sin renegar su propio suelo, demostrar que está al tanto de la producción internacional. Sin embargo, si queremos, en términos estadísticos o ampliamente mayoritarios, la lamentable producción del Banco Nacional de Vivienda ha sido cosas muy parecidas a esta. Es decir, las buenas obras de arquitectura en el ámbito de los muchos miles de viviendas construidas por el BNH han sido excepcionales. El final de los 60 y el inicio de los 70 supuso en Brasil, como el resto seguramente en otros países también, una otra perspectiva y un otro campo de actuación profesional para los arquitectos, a saber, el tema de la planificación, el campo de la planificación y de la infraestructura urbana. Tema como los planos urbanísticos básicos o los planos fundamentales, la actualización de la planificación en las dos ciudades más importantes del país, São Paulo y Río, y el desafío para los arquitectos, al menos, si no los geógrafos ya lo sabían, de empezar a pensar arquitectura o pensar ciudad en esta escala. Estamos hablando de 500 kilómetros lineales entre São Paulo y Río y de 150 o 170 kilómetros si se considera el valle del río Paraíba. Es decir, estamos hablando 500 por 170, esto es Portugal. La escala de una nación, pero que inelutablemente se plantea como un desafío para una nueva escala de pensar arquitectura. Las infraestructuras, la relación entre arquitectura y infraestructura plantea nuevamente desafíos de larga escala. La estación, esos datos ya están un poquito ultrapasados. La estación metro C recibe pues, entre 600 y 700 mil pasajeros día, una Navarra al día, más o menos eso. O planteo o afrontar los desafíos del nivel de complejidad de una estación intermodal que debe agregar la línea de metro, la estación de metro, una estación interurbana, como este extraordinario proyecto de McFadden, Viegas y Rodrigo Lefebvre de final de los 70. Por supuesto, el periodo del régimen militar no estaba solamente preocupado con el tema de la vivienda o de las infraestructuras urbanas. Hay también la necesidad de expresión simbólica, en ese momento ya no tanto del Estado nacional, sino de las grandes corporaciones estatales,
pues, como el Banco Nacional de Desarrollo Social o la Petrobras o el Banco de Brasil o tantas otras empresas estatales que, es justo reconocer, si hoy se sabe que han tenido una importancia estratégica fundamental en reciente condición de crecimiento económico en Brasil, han sido una creación inicial de Vargas en su perspectiva nacional desarrollista, pero no han sido sucateadas, ni mucho menos por el régimen militar que las fortaleció. Bueno, seguramente esta sería la foto de la FAO que a Artigas más le gustaría. Seguramente es la que hubiera preferido llevarse al túmulo, porque es la plena expresión de una asamblea estudiantil del 74. No la puedo ampliar para enseñar dónde estoy, pero estoy por ahí. Confeso. Y es seguramente la máxima expresión de esa idea que tenía Artigas y sus compañeros de viaje de la perspectiva, y eso se va a recuperar en la Plaza de las Artes, que está aquí. Es decir, en las condiciones urbanas de Brasil, donde las ciudades no ofrecen de per sí espacios públicos agradables, pues quizás la arquitectura lo tenga que hacer. Es decir, pensar que un edificio no es algo aislado de la ciudad, de la trama urbana, pero que puede ser un microcosmo de la ciudad, eventualmente con mejores condiciones de urbanidad que la ciudad ahí afuera. Sí, y ahí la vocación democrática del espacio no ocupado, pues de la perspectiva de Artigas y de los que estábamos ahí, pues se habrá demostrado. Pero también podemos decir, vale esto. Es importante decir que, pues como le pedía José Manuel, hay otras arquitecturas brasileñas, deberíamos llamarlos de otras arquitecturas brasileñas, es decir, arquitecturas de alta calidad, pero que no están filiadas a esa tradición de la escuela carioca. Yo no estoy muy seguro de que sea justo llamarles otras arquitecturas brasileñas, porque eso supondría enfatizar una arquitectura brasileña que de alguna manera espero poder estar mostrando que no es tan unitaria así, ni mucho menos. Hay condiciones locales, hay condiciones regionales, la dimensión territorial de Brasil supone una enorme diversidad. En Porto Alegre, en Río Grande do Sul, la presencia cisplatina es de una tradición cultural, arquitectónica, de Uruguay, pues de Argentina, es muy fuerte, y eso seguramente marca el trabajo de Fayet y de otros arquitectos de ahí. Pero en otro extremo, en el nordeste, pues están otras tradiciones. Delfín Amorim es un arquitecto portugués que va muy joven a Brasil y ahí desarrolla una obra que también es muy, muy particular, que ha marcado la tradición cultural de Recife, de Pernambuco, y que no es deudora de esta tradición carioca. O más tarde, pues jóvenes arquitectos empiezan a trabajar sin ningún problema con referencias internacionales contemporáneas. Otros arquitectos no tan jóvenes en ese momento, Assis Reis es ya un arquitecto consagrado en Bahía a mitad de los 70, pues, y está obviamente informado por la arquitectura española, por la arquitectura europea. Tiene obras desde los 40 y no tiene ningún problema en manejar, como hacemos los arquitectos, pues la información que está disponible, y la información que está disponible es cada vez más, por definición, universal. Y lo universal no quiere decir olvidar las condiciones locales, pues podemos ver el trabajo de Severiano Mayo
Porto, Severiano Porto, es un gran arquitecto, ya un señor mayor en ese momento y que después de una trayectoria larga pues se dispone a investigar las posibilidades de construcción en madera para afrontar los climas el clima y la pluviosidad de Amazonas, como en esta posada en Manaus. Todo trabaja en madera a partir de las técnicas del manejo local. O en el otro extremo de la geografía, pues otra vez Carlos Fayet, ahora trabajando directamente con Eladio y buscando las alternativas estructurales del ladrillo. O, pues esto es en el interior de São Paulo, también una investigación sobre las posibilidades no solamente estructurales, sino expresivas del ladrillo en esta obra muy, muy preciosa, muy refinada, que es la residencia de los padres claretianos en una ciudad en el interior de São Paulo. Ya se van los 45 minutos que me había dado José Manuel, entonces voy a tener que seguir más rapidito. Yo creo que hay un momento de inflexión en 1985 y no es solamente porque es la transición a la democracia. Hay un momento de inflexión en la cultura arquitectónica y este cartel que está reproducido en la portada de la revista Proyecto, lo que está ahí entre blanco es una reproducción del cartel del 12º Congreso Brasileiro de Arquitectos. Y él me parece extremadamente sugestivo, ¿puede decir eso en español? Sugestivo de esa situación. El dibujo a la izquierda es el dibujo más conocido que tenemos del maestro Aleijadinho, el principal arquitecto barroco del barroco minero, es la portada en la iglesia de San Francisco de Asís. A su derecha una interpretación a la Aldo Rossi de unos jóvenes y bien morados arquitectos de Minas Gerais, sobre todo Eolo Maia y Silvio Podestá. Entonces tenemos el barroco brasileño a la Aldo Rossi, eso es la posibilidad de un posmoderno en Brasil, en un congreso que se llama Vila Nova Artigas. Yo creo que se da una buena dimensión de las perspectivas que en este momento estaban abiertas para todo lado. Desde uno más evidente es un momento en que curiosamente de una manera tardía entra en Brasil, en la cultura arquitectura brasileña, un postmoderno a lo pop, que por cierto es bien morado. Esta es la principal obra hasta ese momento de Eolo Maia y Silvio Podestá, que le llamaban los postmineros. Es un centro de apoyo turístico y una demostración del buen humor tanto de la población de Belo Horizonte como del mismo arquitecto, es que el edificio se tornó conocido como Rainha da Sucata, es algo como la reina de la chatarra, que era el nombre de una novela muy popular donde la señora se hacía rica vendiendo chatarra, y Eolo Maia lo aceptó con tranquilidad. Pero hay un conjunto de obras, voy a pasarlas más rápido, donde el tema no es solamente la ironía pop, pero una nueva manera de pensar la arquitectura y sus relaciones con la morfología urbana, como puede ser este trabajo de Spallargas, o el Servicio Social del Comercio de Padovani y Villeca, donde las referencias internacionales están muy fuertes, presentes. No voy a hablar en este momento mucho de la obra de Lina Bardi porque está ahí, se la puede leer, pero tiene, como se puede imaginar, un enorme impacto, no solamente en la cultura visual, sino en el debate sobre moderno o posmoderno, porque esta obra es inmediatamente saudada como una expresión del posmodernismo
y Lina Bardi utiliza toda su verve, que por veces era violento, para decir que eso era una absoluta tontería y que esta era una obra rigurosamente moderna. También importante el trabajo de Lina Bardi en su vuelta a Bahía, donde hace todo el plano de recuperación y revitalización del área central de Salvador y una serie de intervenciones, de la cual tal vez la más interesante es la recuperación que hace de la Casa do Benin en Salvador. O en el mismo momento hay otros tipos de investigación recuperando la dimensión de un conocimiento más básico, más popular, sobre todo con el hormigón, pensándolo como una perspectiva de autoconstrucción asistida, es decir, de autoconstrucción con apoyo técnico de conjuntos de arquitectos o en este caso de laboratorios de investigación en universidades. Un ejemplo de esta autoconstrucción asistida se pudo realizar durante la gestión de Luis Erundina en la alcaldía de São Paulo entre el 89 y el 92. Y pues, una otra dimensión importante de ese momento, la mitad de los 80, es la reaparición de los maestros. Maestros que durante los 70 y aparte de los 80 seguían trabajando, pero que no estaban en el punto de máximo interés ni de la prensa internacional ni de las nuevas generaciones, pues hacen una especie de reingreso. Niemeyer con el proyecto no construido para el Parque Tieté, pero sobre todo una intervención inesperada de él en la construcción de centenas de estos edificios prefabricados llamados Centro Integrado de Educación Pública, realizados en prácticamente todos los barrios y favelas de Río de Janeiro. Es un trabajo desarrollado en conjunto con Lelé, João Figueiras Lima, en Argamasa Armada. El trabajo de Lelé es otro que merecería la pena acompañar. Arranca trabajando con Niemeyer en la industrialización del Instituto Central de Ciencias que hemos visto y sigue una trayectoria propia que es la investigación en industrialización liviana con estructura en chapa metálica doblada y vedos en argamasa armada, sobre todo en el ámbito, aunque no exclusivamente, en el ámbito de los edificios hospitalares. Se trata de pensar sistemas de prefabricación que sean livianos y que puedan ser fabricados en un sitio, transportados y montados con algunas personas y una grúa sencilla. Niemeyer no había construido el Parque de Tieté, pero sí construye el Memorial de América Latina en el 88. Y otro maestro que pues ya habíamos visto la calidad de su trabajo en el 58 con el Gimnasio Paulistano y que había seguido trabajando, había mantenido ese estudio, pero de alguna manera en ese periodo de ver la referencia internacional no estaba tan en el centro de las atenciones, reingresa en el centro de las atenciones con el proyecto del Museo Brasileño de Escultura, que tampoco lo voy a comentar en detalle ahora porque está ahí presentado en la exposición. Perdón, hubo un problema aquí entre el Windows y el Mac y unos dibujos se perdieron, en fin. A mí siempre me ha dado la impresión que el Pritzker a Niemeyer en el 88 ha sido como una especie de esos Oscar que se le da a un cineasta, como cuando la academia en algún momento dice, oye, este señor es importantísimo, nunca le hemos dado un premio por ninguna obra en particular. Entonces es una especie de Oscar
post-mortem, aunque todavía esté vivo. Siempre he tenido esa impresión respecto al Pritzker y por eso me parece muy interesante que el Museo de Arte Contemporánea de Niemeyer es una especie, o yo puedo pensarlo como una especie de venganza de Niemeyer a los señores del Pritzker, es decir, ha sido su manera de decir, es que todavía estoy vivo. Y como se sabe, así se ha mantenido hasta el año pasado. Todavía estoy vivo arquitectónicamente. Este es un edificio muy curioso porque desde que se ha inaugurado ha provocado innumerables críticas de arquitectos que normalmente dicen que pues, el programa no es adecuado para una exposición, etc. Y es curioso porque muchos arquitectos lo odian y los artistas en general, a los artistas en general les encanta. Y dicen, pues eso de organizar una exposición es como aquí, ¿no? Organizamos. Bueno, 90s. 90s quizás sean marcados por la percepción de que es necesario pensar la producción contemporánea sin dejar lo moderno, pero sin dejar de ver que los desafíos son absolutamente otros. Esto es una foto de satélite de lo que es hoy la ciudad de São Paulo, que tiene de una punta a otra 84 kilómetros. Por lo tanto, con una escala de problemas y una escala de desafíos que en los 40 o en los 50 no hubiera sido posible pensarlos. Pero lo que a mí me parece lo más interesante de la producción de arquitectura en Brasil de los 90 hasta ahora es que ha habido una o un par de generaciones de arquitectos brasileños. Algunos de ellos, los más jóvenes, han sido vistos en las primeras ediciones o están aquí. Otros que ya no tienen edad para estar en la BAL, pues ya hoy tienen un vuelo solo y una presencia internacional, como es Bucci, como son otros, que han pensado, han afrontado la escala y la novedad de estos desafíos sin perder de vista las referencias internacionales y sobre todo sin perder de vista la percepción de que en Brasil la tradición arquitectónica es lo moderno. Obras abocadas a la vivienda, la necesidad de enfrentar el tema de las favelas, porque en un determinado momento ya se sabe que no es posible removerlas y hacer otra cosa. Hay que el título de Favela Barrio al proyecto o al programa gubernamental más importante de estos años es precisamente la afirmación de que esto es ciudad, es nuestra ciudad. Hay que calificarlo en cuanto a un otro barrio y a partir de ahí pues la gente irá mejorando su vivienda. En algunos casos sustituyéndolas cuando son menores. Si pienso en la formulación inicial de Gideon, que os comentaba al inicio del alto nivel de calidad media de la producción, pues podemos decir que Bucci, Franco, Milton y Marta, los MMBB, no son exactamente la calidad media, son arquitectos muy calificados, pero este nivel de calidad no es, como se ha visto en las ediciones anteriores de la Bienal y en esta, y como probablemente lo enseñará Serapión, que tiene un momento para hablar de eso, no es absolutamente raro en Brasil. Como el trabajo de Andrade y Moretin, la continuidad del trabajo de los maestros, algunos que se han formado con los maestros, pero que tienen la continuidad en cuanto a los programas y los temas. Hemos tenido las obras del convenio escolar, hemos tenido los CIEP en Río, hemos tenido los CEU en São Paulo en 2002, 2004. El tema de la arquitectura para la educación es un tema permanente en Brasil. El tema de los desafíos planteados por las condiciones climáticas es otro tema permanente.
o el de la valorización de elementos históricos. Cuando os enseñé la Reina de la Chatarra, iba a comentar, y me doy cuenta ahora que no lo comenté, que por alguna razón el postmoderno pop no había cuajado en Brasil. Y la verdad es que es muy curioso que venga a cuajar o que venga a tener su presencia 15 años más tarde por la mano de un discípulo de Niemeyer, extremadamente hábil y elegante en cuanto discípulo de Niemeyer, que es Ryotake. Pero también muy importante que la retomada de la presencia de los maestros, y en particular de Paulo Mendes, retoma un tema fundamental de la modernidad, que es pensar la arquitectura a la escala del territorio. Como lo ha hecho Paulo Mendes y su equipo, esto era un proyecto para la candidatura, que no cuajó, como sabéis, de São Paulo para sediar las Olimpiadas. Bueno, lo conseguí con los 45, pero te tranquilizo, José Manuel, que estoy encerrando. Ahora compartilho algunas dudas y perplejidades. Pues, ¿qué pasa en Brasil ahora? Por una parte, hay una cierta novedad. De hace 5, 7, 8 años, pues hasta entonces Brasil estaba curiosamente aparte del Star System. No teníamos ningún gran arquitecto del Star System internacional actuando en Brasil. Eso se inauguró, a mi juicio, muy bien con Álvaro Siza en 2005 en un portentoso museo, Iberia Camargo, que por supuesto no tiene nada que ver con la tradición brasileña, pero es una obra pues, de una implantación, de una fuerza expresiva en el paisaje extraordinario. La obra que recién se acaba de concluir de Port St. Park en Río de Janeiro, pues es más polémica, pero hay gente buena que la defiende con mucha fuerza. La escuela de baile de Herzog y de Meuron parece que ya no se va a construir, lamentablemente, y el Museo de Santiago Calatrava parece que se va a seguir construyendo, lamentablemente. Bueno, la producción de los jóvenes arquitectos, ya lo habéis visto, la vais a ver con más detalles. Seguramente me permite decir que los jóvenes arquitectos brasileños, jóvenes en el sentido amplio, están absolutamente entrenados con la información internacional, han superado su complejo de Édipo respecto a los maestros de lo moderno, y por lo tanto yo diría que hoy en Brasil tenemos una arquitectura por parte de los maestros que siguen trabajando y la gente más joven de altísima calidad. No me parece que tengamos que esto corresponda a un reconocimiento social del papel de la arquitectura como hemos podido tener en los 50 y en los 60. Y creo que eso se puede verificar cuando a la víspera de algunos grandes eventos internacionales, como suelen ser Copas Mundiales de Fútbol o Olimpiadas, que desde décadas son siempre extraordinarias oportunidades para enseñar grandes obras de grandes arquitectos, pues el Mundial del 2014 está ahí y uno no sabe quiénes son los arquitectos, salvo algún especialista, pues lo que en general nosotros sabemos es quiénes son las constructoras, quién lo va a pagar, que somos nosotros, pero no se sabe quiénes son los arquitectos. Son arquitectos elegidos por las constructoras que han ganado las licitaciones cuando las hay. Eso vale para la Copa, eso vale igualmente para las Olimpiadas. Tampoco sabemos quiénes son
los arquitectos. Yo podría decir que si por una parte la producción continuada de los maestros y la calidad que ha sido probada ya y demostrada por las jóvenes, las nuevas generaciones, demuestran que tenemos otra vez en Brasil un alto nivel de cultura arquitectónica, pues las grandes iniciativas gubernamentales, incluso a nivel del más grande programa de fomento a la vivienda que se ha hecho nunca en Brasil y que plantea estas referencias, pues nos plantea un serio problema. Es decir, hay una arquitectura de altísima calidad que se hace en este momento por maestros o por jóvenes arquitectos, pero es innegable que la alta cultura arquitectónica está en este momento alejada y distante de las iniciativas gubernamentales.